Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, nuevamente en nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Nos corresponde hoy día hacer un tema muy interesante, que es la evolución y aquellas cosas que no puede explicar, que son imposibles de explicar y que solamente podrían tener un origen, una explicación sobrenatural, porque lamentablemente el mundo no es todo material, el mundo no es todo lo obvio que se ve, hay cosas que no se pueden entender, hay cosas que están allí, pero existen y son una realidad. Primero que nada, decir que la creación, por parte de nuestro Dios, fue hace más o menos 6.000 años atrás. El Señor hizo, según la Escritura, en 6 días el cielo y la tierra y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Son ideas, son doctrinas que están firmemente basadas en la Escritura: Génesis, Éxodo, Salmos, Hebreos, Juan y Colosenses. Y vamos a dar la base de todo esto como hemos ido haciendo hasta ahora. Dios se ha revelado a nosotros de 3 formas. La primera es a través de los profetas, que todos conocemos que es la Biblia. La segunda fue por la persona de Jesús, que es sin duda la mejor de todas las revelaciones. Y la tercera es a través de la naturaleza. Pero la naturaleza no solamente por su belleza, que por cierto está, sino que por su diseño maravilloso. Nosotros tenemos un verso bíblico en Job 12, del 7 al 9, donde nos dice lo siguiente. En efecto, pregunta, por favor, este es Dios desafiando a Job. En efecto, pregunta, por favor, a los animales, y te enseñarán, y a las aves del cielo, y te informarán. O habla a la tierra, y te enseñará, y los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Es decir, es un desafío que le hace a Job, que él mire en ellos. Miren los animales, en las aves, en la tierra, en los peces, que tienen cosas que decirle, que enseñarles, que contarles. Y veamos así muy brevemente, ¿qué nos puede decir la jirafa? Por ejemplo, la jirafa tiene un diseño inteligente que no pudo haber vivido si no tuviera su sistema valvular en la yugular para poder contener la presión que tiene en su corazón, que es el doble de la presión de cualquier otro animal. Tendría simplemente un derrame cerebral si no tuviera todo ese sistema y el rete mirabile, que es el sistema vascular debajo del cerebro, para hacer un bypass de esa sangre. Los ojos también se verían afectados gravemente. Pero ese es un diseño que podemos ver cuando se estudia el caso específico. O el águila, cuando vuela el águila, tiene en sus alas un despliegue de información en el perfil alar, para poder dar sustentación, en todas sus alas, sus plumas, que van produciendo flaps, van produciendo alerones, van produciendo un ajuste fino, tiene unas pequeñas plumas donde va ajustando fino su vuelo. O sea, es una máquina voladora que los hombres imitan en los aviones. O bien en la Tierra, podemos ver ahí la foto del Gran Cañón, ese cañón taladrado para abajo, que nos está indicando de que pasó un gran desastre, un gran diluvio. O un pez, que nos está diciendo también que los peces no evolucionan, y ese es el caso, es el celacanto. La evolución atea nos trata de dar la idea de que la muerte se produjo debido al resultado de la supervivencia del más fuerte por millones de años, y que Adán y Eva, por supuesto, no existió. Pero si eso fuese así, si la muerte fuese el resultado de una supervivencia del más fuerte, significa que Adán y Eva nunca pecaron. No hay pecado, por lo tanto, y ellos no tienen nada que ver con esto del pecado, los seres humanos. Por lo tanto, si no existe pecado, no somos de nada culpables. Si no fuéramos de nada culpables, ¿para qué necesitamos un Salvador? Y si no necesitamos un Salvador, la muerte de Cristo no se hace necesaria. Y sin Cristo, ¿qué sentido tiene nuestra religión? Nuestras creencias. Se destruye simplemente el fundamento de la fe, que es Cristo Jesús. Así es de grave el creer en una muerte por resultado de supervivencia del más fuerte. ¿Cómo deja a nuestro Salvador fuera? Ahora,
¿Qué diferencia existe entre creación y evolución? Esta diferencia está en la creencia en Dios, no en la ciencia, porque las evidencias apoyan ambos lados, depende de cómo se lean. Pero definitivamente no es la ciencia el problema, es la creencia en Dios el gran problema, y es lo que este programa justamente vamos a tratar de mostrar. Existe un llamado cientismo, que es una perversión de la ciencia moderna. Es una ideología basada en un prejuicio antirreligioso que presume que, sin ninguna base, por cierto, que la racionalidad humana y el método empírico de la ciencia son el único medio para determinar qué es verdad en este mundo, y que el mundo espiritual es irrelevante y no existente casi. Esto es simplemente un reduccionismo intolerable. La ciencia, de hecho y de verdad, no es una amenaza para las creencias religiosas, porque se restringe la ciencia a su dimensión física natural de la realidad, nada más. No entra a este mundo sobrenatural. Ahora, tiene que haber un lugar para lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden explicar definitivamente a través de lo natural, a través de la ciencia. Primero, el origen de la vida. Segundo, la formación del ADN. Tercero, el diseño inteligente previo al nacimiento de los seres que son magníficos, de los seres vivientes, de los animales y de las plantas también, lo que llamamos el diseño inteligente de la complejidad irreducible, o los nanomotores eléctricos, las máquinas del cuerpo, las máquinas eléctricas del cuerpo, los mensajeros internos, los transportistas. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo se creó todo esto? No puede ser resultado de una casualidad al azar, no puede ser. Tiene que haber una mente inteligente que diseñó todo esto. Incluso la formación del universo. Esta idea del Big Bang tiene grandes problemas, que es un tema que vamos a tratar en un momento aparte. O las leyes físicas que gobiernan nuestro universo, nuestro mundo. Está lleno de constantes físicas de un orden magnífico que tiene propiedades matemáticas. Esto el azar no lo crea solamente una mente inteligente. Por eso es tan necesario que debemos aceptar lo sobrenatural. Richard Dawkins, quien es un activo escritor y defensor de la evolución, dice así: yo ataco a Dios, a todos los dioses, toda y cualquier cosa sobrenatural, donde quiera, cuando sea que se invente ahora o en el futuro. Esto lo dice en un libro llamado The God Delusion. También dice: Darwin me hizo a él posible ser un ateo intelectualmente pleno. Y por último, otra cita de él: si encuentras a alguien que dice no creer en la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o tonta, que ya es el ataque a la persona. Ahora, queremos avanzar un poco sobre el origen de la vida. El origen de la vida, según la evolución, se produjo en una sopa primordial. Esta sopa primordial que se ve allí, donde estaban todos los elementos, según describen ellos, de todos los elementos necesarios para crear vida, y de repente cayó un rayo, energía, y se produjo la vida. Pero ¿es tan fácil esto? Se hizo un experimento llamado Miller-Urey en 1953 para crear vida. Y se pusieron todos los elementos básicos que tendría esa sopa primordial: hidrógeno, agua, amoníaco, metano y una chispa que se ve allí en la parte de arriba. Eso supuestamente iba a producir vida. Estuvo circulando por 10 años y nunca, jamás produjo vida. Porque la vida es muchísimo más complejo que solamente químicos o elementos naturales dándose vueltas. Vamos un poco a definir qué es lo que tiene la vida. Perdón. Primero que nada, un elemento vivo, una bacteria, tiene proteínas, tiene ADN, tiene ácido nucleico, tiene polisacáridos, tiene moléculas que son metabólicas intermediarias, tiene moléculas minerales, moléculas de agua, y tiene 800 reacciones químicas que son simultáneas, estables y no equilibradas para tener vida. Esto según una descripción que hizo un experto en esto. Ahora, veamos cómo se construye la vida. Para construir nosotros un edificio, por ejemplo, necesitamos piedra, arena, ladrillo, planos, información, Gantt, una carta Gantt, y información de que una todos estos elementos. Si estos elementos están solamente allí, la arena allá,
las piedras acá, los ladrillos allá, no tenemos nada, mientras no haya una mente inteligente que los una, los organice y haga los planos y haga el momento, la carta Gantt, cómo hacerlo en qué momento. Es decir, es necesaria una mente inteligente que organice. La construcción biológica, ¿cómo es? Es de esta forma. Todo está basado en las proteínas, que serían como los ladrillos. Y las proteínas a su vez están formadas por esos pequeños aminoácidos, 20 aminoácidos que son los básicos. Pero la posibilidad de que una proteína se haga por sí misma es 1 dividido por 10 elevado a 950. Esto es 0. Repito, la posibilidad de que una proteína se haga por sí sola, por casualidad, por viento, por mareas, por lo que se quiera, es 0. Ninguna. ¿Por qué? Porque estamos hablando, una proteína necesita 500 aminoácidos. De esos 20, 500 tienen que reunirse. Tiene que tener la secuencia correcta, de acuerdo a lo que el ADN le está diciendo. Tienen que ser levógiros, o sea, de mano izquierda. Tienen que tener la posibilidad también de que estos tengan uniones peptídicas. Y todo esto organizado es absolutamente imposible que se haga solo. Ahora, el elemento vivo, la célula viva más básica que existe, se llama el Mycoplasma genitalium parasitarium. Esta tiene 387 proteínas en su organismo. Si una proteína no se pudo hacer sola, ¿cómo se van a hacer 387? Que tienen que estar aliadas y tienen que tener 43 genes de RNA que lo está soportando. Pero además producir energía, reproducción y reparación y limpieza. Y le falta algo, vida. Porque aun cuando los químicos estuvieran juntos, le falta la vida. Y la vida no se obtiene gratis, sabemos quién la da. Ahora, pensemos que tenemos una célula viva. Esa célula viva es muy diferente a un ser humano, porque esa célula viva básica tiene más o menos 500.000 pares bases, que es lo elemental en su ADN. Para tener un ser humano necesito por lo menos 3.000 millones o 3 billones de pares bases. Esa es toda la información la cual me define fórmulas para generar nervios, piel, huesos, músculos, sangre, hígado, riñón, corazón, venas, arterias y todo lo demás. Y la coordinación de ellos y el crecimiento y todo lo que significa eso. ¿Y cómo se obtiene? Si la información no se obtiene de la nada, la información se obtiene solamente de una mente inteligente. Entonces no podemos pasar de una célula básica a un ser humano o a cualquier otro organismo complejo, así porque sí, porque así lo queremos pensar. Ahora, el azar no explica nada. El azar, hay un libro muy interesante de R.C. Sproul que dice Not a Chance. Y dice que simplemente el azar no explica nada, que cuando nosotros tratamos de usar el azar es porque queremos ignorar las verdaderas causas de lo que está pasando. Por lo tanto, el azar es como si tuviéramos un mago que de repente saca un conejo sin sombrero y más aún, sin mago. O sea, saca todo de la nada, lo cual no funciona, por supuesto. Nuestro ADN ahora es tremendamente inteligente, tremendamente capaz también. Tenemos un caso de IBM, que es un Blue Gene, que es un supercomputador que se armó en el año 2005. Se han hecho otros posteriores, pero este supercomputador tenía la tarea de poder formar las proteínas que tenían que armarse con los aminoácidos y doblarse, porque son de 3 dimensiones. Y para hacer esta función, este supercomputador se demoraba 1 año en hacer los cálculos. Y sucede que la célula, que está acostumbrada a hacerla, la hace en menos de 1 segundo. O sea, podemos ver ahí la complejidad y lo increíblemente complejo que es la célula, el ADN, toda la información que está dentro de la genética. Por ejemplo, aquí vemos cómo el ADN puede lograr mandar al RNA de que empiece a montar los aminoácidos. Y después lo lleva a una máquina dobladora y hace esta función que digo que se demora menos de 1 segundo. Y la máquina dobladora finalmente saca la proteína ya doblada en 3 dimensiones. Eso es lo que el supercomputador se demoró 1 año en poder definir cómo doblarlo. Porque tiene que estar doblado en forma exacta y precisa, si no, es otra cosa. Ahora, habiendo dicho todo esto, encontramos los libros
que enseñan a los niños de evolución. Y dice que de repente apareció de la sopa primordial un ser vivo, una célula viviente, y esa empezó a multiplicarse para hacerse un ser multicelular, y ese comenzó a complejizarse sacando información de no sé dónde, se llegó a ser un pez, después llegó a ser un anfibio, y el anfibio, por supuesto, que cambió su sistema de respiración a tener pulmones, de las aletas salieron patas, que significa que necesita músculos, huesos, ligamentos, órdenes, nervios, o sea, es una complejidad enorme. ¿Cómo salieron? ¿Cómo se armaron? No lo explican. Después salió siendo un reptil, después el reptil se hace mamífero, y después mamífero se hace mono, y después se hace hombre. O sea, es una historia francamente bastante precaria para poderla creer. Cuando se le pregunta a Richard Dawkins del origen de la vida, dice es un completo misterio. La formación del ADN, ahora, también tiene una tremenda complejidad. Como decía, es otra cosa que no se puede explicar. El ADN está dentro de la célula, está el núcleo, y dentro del núcleo están los cromosomas, y los cromosomas tienen esta doble hélice que tiene contenida las bases A, T, C y G, 4 bases, A, T, C y G. Estas forman finalmente los genes, los codones primero, después los genes y después las proteínas. En fin, no voy a entrar ahora en más detalle de esto, pero lo que quiero decir es la complejidad de todo esto. Vean ustedes en este clip cuán complejo es y cuánta información hay. Think of how many letters fit on a single page. And now imagine a stack of pages 300 feet tall. That's how much information is stored in the DNA inside every human cell, the entire human genome. If you sort through the 3 billion letters that make up the human genome, you find some surprising things. Only about 1% of the 3 billion letters directly codes for proteins. Of the rest, about 25% make up genes and their regulatory elements. The function of the remaining letters is still unclear. Bueno, esto principalmente nos muestra la complejidad, la cantidad de información que hay. 3.000 millones de bases, de pares bases. Y eso se identifica con 100 metros de alto de papel escrito, con todos esos códigos que están en el ADN de cada célula nuestra. Bueno, la posibilidad que esto se haga por sí solo es 1 partido por 10 elevado a 40.000, que es absolutamente cero. Ninguna posibilidad que el ADN pueda formarse solo. ¿Por qué tenemos ADN entonces? ¿De dónde salió? Y esa es justamente una de las cosas que no se pueden responder tan fácilmente. Se identificó hace un tiempo atrás algunos paralelos, algunas similitudes entre el genoma humano y el chimpancé. Y se dijo en comienzo que era 99% igual, después el 96%, se bajó después al 81%, y hoy día estamos más o menos como el 70%. Bueno, la pregunta es, ¿qué significa de que tengamos el 70% de similitud con el ADN, con el chimpancé? ¿Hay algún problema? Bueno, la verdad que ningún problema, porque 70% es lo que tenemos también en similitud, por ejemplo, con el plátano, con el banana, con el plátano. Tenemos un 72% del genoma parecido. Y esto es porque es necesario para que nosotros podamos comer ese alimento. Nuestra similitud con los alimentos y con las lechugas y con los tomates y con todo lo que comamos, con la fruta, debe ser, porque si esa similitud bioquímica es lo que nos permite alimentarnos. Si no tuviéramos similitud bioquímica, simplemente no los podríamos consumir. Sería como comer piedras o arena. Por lo tanto, nosotros no somos medios plátanos, ni somos medios monos. Simplemente es una similitud propia de un diseñador que ha puesto información similar en determinados seres que creó. Las similitudes no dicen nada, porque solamente identifican a un creador común. Ya les mostré en un programa anterior la célula, que tenemos el ADN mitocondrial, que está allí en esos pequeños círculos. El ADN mitocondrial viene solamente de la madre. Todos los humanos lo tenemos idéntico, por lo cual se identificó que veníamos todos de una sola mujer, de una sola mujer que es Eva. Pero
La evolución, por cierto, en su concepto dice que es una mujer que salió de África. Esa mujer de África habría vivido 200.000 años atrás y habría sido una simia, por supuesto. Pero la situación en realidad va un poco más allá de eso. Nosotros creemos que esa es nuestra madre común, y ellos confirman de que esa madre común, aunque fuera una mona, era la única. Todos somos de una sola raza, de una sola sangre, de un solo origen, que es esta mujer. No la que está ahí particularmente, sino que esta otra, que coincide ahora muy bien con nuestra definición de Eva, porque el grupo llamado The Parsons Team estudió nuevamente esto y debido a las mutaciones que tiene el ADN mitocondrial, determinó que es consistente con 6.500 años, no con 200.000 años. En el varón también tenemos una identificación del cromosoma Y. Lo vamos a ver y lo hemos visto en otros programas, pero les explico rápidamente. El cromosoma Y es exclusivo de los varones y todos los varones lo tenemos de nuestro padre, de nuestro hijo, de nuestro abuelo, perdón, de nuestro padre, de nuestro abuelo, bisabuelo y así para arriba. Por lo tanto, lo interesante es que todos los hombres tenemos el mismo cromosoma Y, demostrando de que todos los hombres provenimos de un solo varón que, por supuesto, la evolución piensa que es un simio, pero coincide exactamente con nuestro padre común, Adán. Ahora, quiero tomar otro tema que tiene que ver con la realidad del paso del tiempo. Debido a que los sistemas se desordenan, nuestros genes también se desordenan y van perdiendo información. Y de hecho, perdemos nosotros información definitiva. 100 errores se introducen en cada generación que se traspasan a los hijos y a los nietos y así se va sumando. Esta realidad es no tan grave porque gracias a que tenemos un sistema de reparación que se llama el DNA glicosilases, el cual puede ir reparando el ADN permanentemente. De hecho, repara pero numerosos errores, 1 millón de errores de letras por día va reparando este ADN glicosilases, que va girando por el ADN. Sin eso, la raza humana estaría absolutamente destruida ya. Pero lo interesante es que esta máquina se monta con instrucciones propias que están en el mismo ADN, así que es una buena complicación para explicar. La entropía genética ahora, también dice el doctor John Sanford, un genetista muy importante, dice que la humanidad debe ser joven porque el genoma humano se está degenerando y no puede durar millones de años, ni menos cientos de miles de años, por la acumulación de los errores en las mutaciones. Se calculó que solo la humanidad puede llegar a 268 generaciones. Ahora, por último, les muestro el diseño inteligente que tenemos nosotros dentro de nuestros cuerpos. Motores eléctricos, verdaderos motores eléctricos que funcionan por millones en nuestro cuerpo y que nos dan la vida. Por ejemplo, el ATP, el motor que produce el ATP, que está dentro de la mitocondria, que está allí a mano derecha, es un motor que está produciendo el combustible con que nosotros vivimos. Este de aquí abajo es de una bacteria y esos son los transportistas que vamos a ver también a continuación. Un motor eléctrico diseñado por ingenieros, tiene un eje, un rotor, un estator, tiene ventilador, tiene rodamientos, descansos, control, en fin, todas las partes que han sido obviamente diseñadas por los hombres. No se creó solo, imposible que se haya creado solo un motor de esa complejidad. Pero yo les quiero mostrar un ejemplo ahora de la biología. Esto es una Escherichia coli. Y lo que tiene atrás no son pelos, son motores de fuera borda. Y son motores que son de paso variable. Y estos motores van produciendo el movimiento de la Escherichia coli con motores. Y les muestro los motores de inmediato. Funciona a 100.000 revoluciones por minuto. Y este motor tiene todas las partes que describimos recién en el motor hecho por el hombre. Un eje, un rotor, un estator, tiene descansos, tiene sistema de enfriamiento, tiene codo y la hélice de paso variable. Hecho de 40 proteínas, todas ellas codificadas en el ADN de la misma bacteria. ¿Cómo se produjo eso? ¿Quién lo diseñó? Es un motor de toda sofisticación. ¿Cómo puede existir? Simplemente es inexplicable. Aquí podemos ver un clip, el cual nos mostrará cómo funciona internamente. Podemos ver el motor con el eje, el rotor, el estator, lo que rodea allí. Lo verde es el embriague. Tiene también
descanso, el sistema de enfriamiento y la hélice que va rotando a 100.000 revoluciones por minuto. Ningún motor hecho por el hombre alcanza esa velocidad. Después los transportistas. Tenemos aquí lo que se llama la kinesina. Y la kinesina, podemos ver un clip también cómo funciona. Esta imagen que tenemos a la vista es dentro de la célula. Allí se mueve la kinesina por unos caminos que se llaman los microtúbulos y va avanzando y va llevando cargas químicas o proteínas detrás de su espalda que tienen una marca a donde tienen que despacharla. Va caminando con pasos seguros por ese camino, pero si llegara a encontrar que hay demasiada carga de información, porque hay una red de otras kinesinas que están también llevando, hay señales de tránsito que le impide pasar a una y deja pasar la otra. Y también, cuando llegan al final del camino, se doblan, como se ve allí, y se ponen inactivas para no gastar energía. Y esperan hasta que la venga a buscar una especie de bus que las llevará todas juntas a su punto de partida. Todo esto es una maravilla. Cómo se coordina no se sabe, pero ahí está, porque se puede ver con los microscopios electrónicos. Se le preguntó en una entrevista a Richard Dawkins qué dice de todo esto. Y él dice que puede aceptar el diseño inteligente como una explicación del origen de la vida, siempre y cuando los extraterrestres hayan traído la vida a la Tierra. Pero no podría aceptar ninguna posibilidad que Dios tuviera un rol en este diseño. Como ustedes verán, el problema no es la ciencia, no es la evidencia, no es lo que estamos viendo. No ese es el problema. El problema es no querer creer, no querer aceptar que existe un Dios poderoso que hizo todo lo que tenemos a nuestro alrededor hace solamente pocos años atrás. Termino con un verso bíblico, Apocalipsis 14:6. Vi volar otro ángel con el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y mar, y la fuente de las aguas. El último llamado de este ángel nos llama a buscar al Creador, a creer en ese Creador. Las evidencias están en la naturaleza. Creamos de que existe ese Creador y que ha dado la evidencia para creer en Él.